algunos aspectos en relación con lo que hemos denominado de una forma algo práctica la elaboración de indicadores categoriales. Lo primero es considerar nuestros referentes conceptuales, puesto que si estos ya están configurados en un buen borrador, articulado en un marco teórico que es casi el borrador del trabajo de grado, pues esto nos va a permitir tener unos soportes desde la teoría sobre los cuales nosotros fundamentamos la organización de nuestros instrumentos de investigación. Y al respecto, precisamente el tema de esta sesión es en relación con cómo llegar a ayudarnos a construir esos instrumentos de investigación. Los indicadores categoriales entonces se devienen del proceso de reflexión sobre esas grandes tendencias que hemos definido en nuestro marco teórico y de las cuales hemos depurado unas categorías de estudio. Si tenemos claro eso, básicamente tenemos el 50% del trabajo realizado. Ya en segundo lugar, el trabajo de organizar los indicadores categoriales se refiere a un proceso de transformación de eso que sabemos que significa cada categoría, porque la hemos definido y la conocemos, en frases, oraciones completas, oraciones con un sentido completo positivo a la categoría. En el sentido completo se refiere a que es una frase que se puede entender, que se puede leer y que cuando se interpreta no cabe duda que se está hablando de esa categoría y no de otra. Por eso se habla de el sentido positivo también de la categoría. Ahora bien, ese proceso de transformación realmente es un proceso de orden escritural que considera como referente el marco teórico y transforma las categorías en un número definido de indicadores o de oraciones con sentido completo que indican la categoría positivamente. Cuando tenemos entonces ese trabajo realizado, lo podemos organizar en cuadros, en una tabla y tener nuestro mapa de indicadores que reflejan lo que significa la categoría y que nos va a servir para elaborar cuestionarios, entrevistas, las mismas procesos de rejillas, tanto en el proceso de construcción de los instrumentos como en el proceso de análisis de la información. ¿Y por qué nos va a servir? Para cualquier caso, por ejemplo en la entrevista, si yo lo primero que me pregunto en la entrevista es ¿qué es lo que voy a indagar? ¿Qué es lo que voy a preguntar? Pues tengo que considerar mis categorías. Pero si ya he hecho el trabajo de elaborar unas frases positivas a la categoría, ya ahí hay un insumo bastante grande sobre el cual nosotros basarnos y decir, bueno, entonces estas frases me pueden servir como preguntas o las voy a parafrasear como preguntas, más otras que de pronto las categorías soslayan entre sí u ocultan y me interesa profundizar. Pero ya con el insumo de los indicadores pues tengo bastante avanzado. Lo mismo para, por ejemplo, la elaboración de una entrevista, en una encuesta, la entrevista y una escala tipo Likert. En esos casos de la escala tipo Likert, uno recomendaría, por ejemplo, desde ya elaborar las frases con sentido completo, con algunas, digamos, técnicas básicas asociadas a lo que significa esa escala en el mundo de la estadística, en el mundo de la investigación, que contempla unas particularidades especiales y que las analizaremos posteriormente en otro video. Luego de tener eso organizado, pues en una tabla ya puedo también, cuando haga la entrevista, cuando haga la encuesta, cuando aplique la escala, en todos los casos, cuando tengo información cualitativa,
proceder a sistematizar las respuestas y ya en un software que le ayude a uno a hacer análisis cualitativo, poder colocar allí ese conjunto sistematizado de respuestas, y los códigos de análisis serían precisamente esas categorías que he definido previamente, aunado con esos indicadores que me van a ayudar a hacer el proceso de análisis, que principalmente inicia con un análisis semántico. Pero eso también podremos observarlo en otro video que realizaremos acerca del proceso de incorporación a softwares de análisis cualitativo. Hay un material que hemos elaborado en el grupo con respecto a esto que les vengo comentando, y también estará disponible para ustedes. Gracias.